Buenos días, hermanos. Buenos días. Bienvenidos en el Día del Señor a este lugar que el Señor ha preparado para congregarnos como su pueblo, como su iglesia. Damos la bienvenida también a los hermanos y hermanas allá en la virtualidad. Gracias por acompañarnos. Y vamos a comenzar con una lectura en el Salmo número 112. Salmo 112. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Salmo 112, desde el versículo 1 hasta el final. En nuestras Biblias tiene un título: Prosperidad del que teme al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Recordemos, hermanos, que por respeto al nombre del Señor, como no sabemos su correcta pronunciación, donde aparece la palabra Jehová, cambiamos por el Señor. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Amén. A continuación, hermanos, vamos a orar para colocar el servicio en las manos del Señor. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por lo bueno que has sido para con nosotros. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has bendecido, nos has proveído, nos has ayudado. Padre, ¿y ahora qué diré? Nuestra esperanza está en ti. Nos encomendamos en tus santas manos, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos mires con compasión y no nos pagues conforme merecen nuestros pecados. Dice tu palabra que como están lejos los cielos de la tierra, así, Señor, tú has alejado de nosotros nuestras iniquidades. Que dice tu palabra que tú tomaste todos nuestros pecados y los arrojaste al fondo del mar, y ya no te acuerdas más de ellos. También dice tu palabra que nuevas son tus misericordias cada mañana. Por esa razón, Señor, nos acercamos en este día para darte gracias, para honrarte y glorificarte por lo bueno que has sido para con nosotros. Señor, te rogamos que mires la gratitud nuestra, Señor, y no te enfoques, Señor, en nuestros errores, sino todo lo contrario, Señor, veas nuestro agradecimiento, Señor. Reconocemos que todo lo que tenemos proviene de tu mano, Señor. Primeramente la salud, la vida, el poder tener libertad, el poder caminar, el poder trasladarnos, el poder hacer las cosas con nuestras manos, Señor, el poder trabajar, el tener vista, oído, voz. Todas estas cosas, Señor, provienen de tu bondad y de tu benignidad, Señor, y no podemos darla por sentado.
Hasta aquí tú nos has guardado, nos has bendecido, nos has protegido, Señor, de todo mal y todo peligro. Y todas estas bendiciones las tenemos, es porque tú nos las has dado, Señor. Gracias, Padre bendito. Padre, gracias por lo bueno que has sido para con nosotros. Por esa razón, Señor, te rogamos que te regocijes en la gratitud de tu pueblo Así es, Padre. y recibas la alabanza de tu pueblo, Señor. Te damos muchas gracias por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 A continuación, hermanos, les invito a leer sus Biblias en el Antiguo Testamento. Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23. Y vamos a leer desde el versículo 25. Jeremías 23, del 25 hasta el final. Jeremías capítulo 23, desde el versículo 25 hasta el final. Y esta porción de la escritura es muy válida hoy en día, ya que por allí hay muchos falsos profetas que dicen: yo soñé, tuve un sueño, una visión de Dios, y predican falsedad, y con esta falsedad engañan a la gente para sacarles dinero. Buenos días. Buenos días, hermanos, bienvenidos. Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 23, y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 40. En el Antiguo Testamento, Jeremías, capítulo 23, desde el versículo 25 hasta el final. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo el primer versículo, usted el siguiente, y así hasta el final. Jeremías, capítulo 23, desde el 25 hasta el final. Dice así la palabra del Señor. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice el Señor: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo: ¿cuál es la profecía del Señor?, les dirás: esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho el Señor. Y al profeta, al sacerdote, o al pueblo que dijere profecía del Señor, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano: ¿qué ha respondido el Señor y qué habló el Señor? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía del Señor, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, del Señor de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta: ¿qué te respondió el Señor y qué habló el Señor? Mas si dijeres profecía del Señor, por eso el Señor dice así, porque dijiste esta palabra, profecía del Señor, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía del Señor.
Por tanto, he aquí que yo os echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, todos, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Amén. Amén. Vamos a tener un momento en oración al Señor para confesar nuestros pecados. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Padre, que hemos pecado. Hemos faltado a tu ley, Señor. No hemos obedecido tus mandamientos. Nos hemos apartado, Señor, por los pensamientos de nuestro corazón, sin acordarnos de tus mandamientos y sin recordar tu palabra, para apartarnos, Señor, de los pecados. Nadie puede decir que está exento de pecado, Señor. Todo ser humano es pecador. Todos hemos fallado. En algún momento hemos tenido malos pensamientos. Hemos tenido ambiciones y codicias necias y dañosas. Hemos desconfiado de personas honradas, aún sin tener pruebas contra ellas. Hemos aceptado chisme, mentira y calumnias. Y hemos hecho muchas otras cosas, Señor, que no te agradan, Señor, y que son horrendas delante de tu santidad. Pero, Señor, te pedimos que tengas piedad de nosotros, que no nos pagues conforme merecen nuestros pecados, sino que tengas misericordia, Señor, porque sabemos, Señor, que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, que tú enviaste a tu Hijo amado a morir por nosotros en la cruz del Calvario para perdonarnos, para limpiarnos y para hacernos dignos, Señor, de estar en tu presencia, Señor. Padre, te rogamos que nos limpie de nuestros pecados, como dice el salmista, que renueves un espíritu recto dentro de nosotros, que nos hagas ver y oír gozo de salvación y regocijarnos, Señor, en la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él pagó por todos nuestros pecados al morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque nos has dado la fe para creer y confiar en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has rescatado de este mundo. Nos has traído a la fe de tu Hijo Jesucristo, Señor, mientras que el mundo le rechaza y no le quiere conocer. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros, por habernos garantizado el cielo, Señor. Y sabemos que aunque algún día moriremos, Señor, iremos a morar con Cristo por toda la eternidad. Gracias, Padre, por esta salvación gratuita y tan grande que es en Cristo Jesús. Ayúdanos a regocijarnos en esto, Señor, y no en las cosas del mundo. Ayúdanos a vivir agradecidos, Señor, por esta tu salvación, aun cuando el mundo no la conozca y no la quiera conocer. Te damos gracias por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 A continuación, hermanos, vamos a cantar un himno número 32, para regocijarnos en la salvación del Señor. Himno número 32, cuán grande es Él.
continuación vamos a cantar el himno número 304. Himno número 304. ¿Has hallado en Cristo? A continuación, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Juan Marcos. Marcos, capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 53 hasta el 65. Marcos, capítulo 14. Desde el versículo 53 hasta el 65. Tiene por título Jesús ante el concilio. Una vez más vamos a leer de manera alternada. Marcos, capítulo 14, desde el versículo 53 hasta el 65. Jesús ante el concilio. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Él lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, que estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti?
Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viviendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Todos. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Amén. Amén. A continuación, el pastor Jorge con la escuela infantil. Buenos días, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad. Hoy 3 de marzo del año 2024. Tenemos una temperatura aproximada. A ver, por acá estaba la temperatura que se me hizo. 25 grados aproximadamente. Una temperatura aproximada de los 25 grados, un clima muy agradable, pues a diferencia de otras ocasiones donde el calor ha sido fuerte, pero hoy el Señor nos regaló una lluvia temprana y un clima bastante fresco. Una buena compañía, la presencia de Dios y la palabra del Señor que no falta en medio nuestro. Así es de que sean todos ustedes, mis amados hermanos, bienvenidos. Mis hermanos allí en la virtualidad, mis hermanos que están allí en los perfiles del Facebook. Hoy una vez más tenemos el privilegio de citar las escrituras y lo vamos a hacer obviamente en nuestra escuela infantil. Les invito a todos ustedes antes de iniciar a que nos ubiquemos por favor en Éxodo, en el capítulo 20. Éxodo en el capítulo 20, porque es allí donde vamos a tener la respuesta a nuestra pregunta en el día de hoy. Éxodo 20, y vamos a tenerlo ahí porque vamos a responder con la lectura allí en Éxodo del versículo 4 al 6. Eso lo vamos a hacer ya ahorita que tengamos la pregunta y tengamos la respuesta. Si están ahí ubicados, por favor cierren sus ojitos por un momentico y vamos a orar. Señor, gracias hoy una vez más por esta oportunidad, Dios mío. Señor, hemos denominado esta parte de nuestro servicio la escuela infantil, donde citamos el catecismo infantil de Westminster. Señor, gracias porque tú no dejaste a ninguno de nosotros sin el consejo tuyo, Señor, sin la amonestación. Y gracias, Dios mío, porque utilizaste a hombres piadosos para dejarnos a nosotros toda esta historia eclesiástica, Señor. Y al mismo tiempo nos alimentamos ahora, nosotros que estamos en este tiempo presente, para alimentar y preparar también a las futuras generaciones, Señor. Dios mío, encomendamos nuestras vidas en tus manos. Rogamos, Señor, siga siendo propicio y asimismo podamos hoy una vez más tomar tu palabra como padres, aprender, y a nuestros muchachos, Señor, también que puedan fortalecerse en el conocimiento y en el temor de tu palabra. Encomendamos nuestras vidas en tus manos y damos gracias, Señor, por esta pregunta y esta respuesta en el día de hoy. Todo esto, Padre bendito, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, la semana anterior abordamos la pregunta número 81. Esta nos hacía reflexionar acerca del primer mandamiento y sobre lo que éste enseñaba. La respuesta a esta pregunta 81 era a dar culto a Dios, que así era la respuesta. ¿Por qué? Porque la pregunta era ¿qué nos enseña el primer mandamiento? Esta respuesta obviamente nos llevó simplemente a abordar todo el tema, no a profundidad, pero sí por lo menos a largos rasgos, acerca de cuál es la pretensión de Dios desde el principio. Los mandamientos nos los dio para que nosotros los quisiéramos adoptar o no, porque es que este tema no es opcional, este tema es obligatorio, es lo que Dios dice y es lo que nosotros debemos cumplir.
Así de que el Señor no está dejando a la decisión humana. El Señor entrega su palabra y el pueblo dice amén a ello. Entonces aquí tenemos esta pregunta número 81. Como Él es el soberano, se ha reservado la gloria y la honra para sí, por lo tanto, no le podemos afrentar a Él colocando delante nuestro un Dios a nuestra propia medida. Y cuando digo un Dios, lo estoy citando con D minúscula. Un Dios pequeñito, un ídolo o simplemente algo imaginario. Así es de que este no lo podemos hacer a nuestra propia medida. Hoy abordaremos entonces la pregunta número 82 y esta cita lo siguiente. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Pero no lo vamos a responder ahí en lo que coloqué, simplemente ese es un resumen, lo vamos a leer en la Biblia. Entonces la pregunta, ¿cuál es el segundo mandamiento? Vamos a leer del verso 4 hasta el 6 de Éxodo 20. Esto es lo que dice. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. He ahí la respuesta a la pregunta número 82. Es importante desglosar el mandamiento para su mejor entendimiento. Primero, en el verso 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Ni una imagen, o sea, algo visible, ni una semejanza, o sea, algo parecido. ¿Por qué no podemos hacer algo visible? En primer lugar, porque el Señor dice que es espíritu, por lo tanto, delante nuestro no podemos colocar algo que vean nuestros ojos para adorarlo. ¿Y por qué el Señor dice que no debe hacerse ninguna semejanza? Porque a Dios no le hemos visto. ¿Cómo nos vamos a hacer una semejanza de algo que no hemos visto? Hace poco preguntábamos a los niños si podían colocarle una forma física al aire. ¿Y cuál es la respuesta? No se puede colocar una forma física al aire. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Ahora la pregunta es, ¿el aire es azul, es amarillo, es verde? ¿De qué color es? No tiene color. ¿Por qué no tiene color? Porque ninguno lo ha visto. Y si estas cosas naturales las podemos definir de esta forma, ¿cómo entonces le vamos a buscar una semejanza a Dios si no le hemos visto? En el Nuevo Testamento dice a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es lo que encontramos nosotros como una realidad. Por eso el mandamiento se cumple a cabalidad, así como lo dice el Señor allí. Y esto por definición aplica a nunca fabricar un ídolo con nuestras propias manos, ni de lo que está en el cielo, ni tampoco lo que está en la tierra. Por eso coloca una semejanza. No podemos hacer parecer a algo a alguien que no hemos visto porque está en el cielo. Y tampoco podemos hacer algo que está en la tierra porque automáticamente sería una figura visible. Y el Señor dice que no debemos adorar nada visible. Es lo que dice el Señor. Así es de que ni con nuestras propias manos, ni de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni en el agua, ni debajo de la tierra. O sea, absolutamente nada. Nada. No podemos hacer nosotros una figura de un pescado y decir que es Dios. No podemos hacer la figura de un becerro como hicieron en el Antiguo Testamento y decir que es Dios. El Señor dice, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, en el verso 4 una vez más leo, no te harás imagen ni ninguna semejanza ni de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, o sea, en las aguas, nada absolutamente. Creo que el apóstol Pablo lo refuta muy bien, y precisamente esto lo hace contra el paganismo romano, cuando les escribe. Vamos a ubicarnos muy rápidamente en Romanos 1,
No les repartí versículos porque vamos a leerlos todos juntos. Romanos en el capítulo 1, así es de que vamos a mover nuestras manos para poder leer allí. Romanos capítulo 1. Ustedes ya escucharon el mandamiento, Éxodo 20, ya lo escucharon bien. Ahora vamos a ver qué es lo que Pablo le dice a los romanos allí en el capítulo 1. Versículos 21 al 24. Ustedes me van a escuchar, por favor. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, ni le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pregunta para ustedes, ¿qué es lo que Pablo está identificando acá? La idolatría. Cambiaron la gloria de Dios y le dieron la gloria a las cosas creadas. Por eso entonces en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, dice, ni lo que está en el cielo ni lo que está en la tierra. No le podemos dar gloria a las cosas creadas. ¿Dónde quedó eso específicamente afirmado para nosotros? En el decálogo de los 10 mandamientos, para todos nosotros. Vuelvo y repito, esto no es opcional. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros pequeños las cosas claras como son. No podemos decir, es que antes decían así, ahora nosotros decimos así, porque eso decían los ancianos en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Cambiaron los mandamientos y los aplicaron a su propio razonamiento. No es lo que nosotros debemos hacer. Es simplemente enseñar las Escrituras tal cual como están escritas. Aquí vemos entonces la explicación del mandamiento en su continuación en el Nuevo Testamento. Esto es algo que ofende a Dios cuando el hombre lo practica, porque es como si el hombre simplemente tomara la osadía de desafiar a Dios. Y ustedes saben que cuando el pueblo de Israel se hizo un becerro en el desierto, el Señor automáticamente cortó a parte del pueblo. No podemos desafiar al Señor. Y dice el apóstol Pablo, ¿somos más fuertes que Él? De ninguna manera. De ninguna manera. Muy bien, ahí tenemos la primera parte. Segundo, dice en el versículo número 5, leamos todos: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, en la primera parte, por lo menos en el verso 4 del mandamiento dice, no te harás imagen, no te harás semejanza, y luego dice en el verso 5, no te inclinarás. O sea que eso ya es un doble pecado, ¿cierto? Hacerla es un pecado, e inclinarse a ella es un segundo pecado. Eso es lo grave, y aquí es donde se muestra precisamente la circunstancia en el corazón del ser humano. El inclinarse para el hebreo era una señal de señorío y no solo de respeto. O sea, el inclinarse es admitir que el ídolo es digno de adoración. Por eso dice, no las honrarás, o sea, no las igualarás a Dios, no colocarás a nadie al mismo nivel de Dios. ¿Eso es claro o no? Escúchenme bien. Si nosotros nos inclinamos ante algo, estamos admitiendo que ese algo es más grande que Dios. O simplemente lo estamos colocando al mismo nivel. Porque es solamente ante Dios donde el hombre debe postrarse. Y bueno, la Biblia va un poco más allá, porque dice que no solamente debe postrar con sus rodillas, o sea, su cuerpo en sus rodillas, sino que también debe postrar su corazón, o sea, todo. Y aquí entonces, obviamente nos deja la claridad el mandamiento. Primero, no las harás, y segundo, no te inclinarás ni tampoco las honrarás. En este caso, dar honra a algo
es simplemente confesar o admitir que ese alguien merece esa honra. Ahora, hay que aquí de pronto aclarar algo. Cuando honramos a nuestros padres, estamos mostrando a ellos respeto. Cuando honramos a Dios, lo que estamos mostrando ante Él es una señal de adoración. Es algo totalmente distinto. El mandamiento no se equivoca. Porque es que aquí, cuando coloca un ídolo, está hablando de la adoración, no está hablando del respeto. Por eso estamos diciendo que el inclinarse, para el hebreo, era una señal de señorío, no era solamente una señal de respeto. Así es de que hay que dividir las dos cosas. Ahora, el Señor dice, no honrarás estas cosas, y no está diciendo que no debemos honrar a nuestros padres. Por el contrario, el mandamiento dice también que nosotros debemos honrar a nuestros padres. Pero honrar no es adorarlos a ellos, es respetarlos. Pero cuando honramos a Dios, no le estamos solamente respetando, le estamos adorando. Así de que las cosas aquí cambian sustancialmente. Vamos a ubicarnos en primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y alguien que lo encuentre por allí en el capítulo 6, primera epístola del apóstol Pablo, capítulo 6, verso 16. Primera Timoteo 6:16. ¿Alguien lo tiene por allí? El único que tiene inmortalidad. Qué pena. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El imperio eterno. Si se dan cuenta ustedes de esta situación, ¿cierto? Cuando el apóstol Pablo está hablando de Dios, está hablando de alguien eterno, inmortal, alguien que tiene todo el poder, a quien nadie le ha visto. Él dice que es una luz inaccesible. Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y luego dice, a él sea la honra. Eso es totalmente dado para el Señor y no para cualquier ídolo. Ahora, cuando habla de honrar a los padres, está hablando del respeto, pero no dice que nosotros debemos honrar imágenes, ni tampoco ídolos de ninguna especie, de ninguna índole. Esto, vuelvo y repito, una vez más para que no se nos olvide, no es opcional. Ahora, ¿qué razón da el Señor para que nosotros podamos verdaderamente pensar que es así? Pues simplemente el mandamiento continúa, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Pero hasta ahí no tiene ningún problema. Pero es que la cuestión es que el mandamiento continúa, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así es de que el Señor no solamente da un mandamiento, sino también da las implicaciones del cumplimiento o del no cumplimiento. Ya dije que esto no es opcional. Cada acción del ser humano tiene una consecuencia. Cumplir, ver, aceptar los mandamientos del Señor y vivirlos va a tener una consecuencia. Aborrecer a Dios o alejarnos de Él o simplemente desobedecerlo también va a tener una consecuencia. Eso obviamente por lo que cita el mismo mandamiento. Dice entonces, ¿cómo se siente un hijo cuando ve al papá dando un regalo a otro niño? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se sentiría un niño cuando ve que su papá le da un tremendo regalo a otro niño? Celoso. Se va a sentir mal. Va a sentir celo. Que lo primero que piensa el hijo es, yo soy el primero que necesita y soy el primero que merece un regalo. Pero obviamente está la pregunta allí para que la meditemos. Ahora, ¿cómo se siente el papá cuando su hijo da un abrazo a otro hombre? Ahora es lo contrario. Entonces nosotros vemos como padres que nuestros hijos corren donde está otro hombre y le abrazan y le dan un tremendo beso en la mejilla.
y nosotros nos estamos dando cuenta. ¿Cómo nos sentiríamos? Diremos, ¿qué pasó aquí? Algo está pasando aquí. Entonces también estaríamos nosotros con celo buscando ganarnos el amor de nuestro hijo, en este caso. Bien, Dios ama y también cuida a sus hijos, buscando siempre evitarles un mal mayor. Es por eso que la advertencia en el mandamiento, donde muestra la maldad en el hombre, pero también muestra su infinita misericordia. O sea que el celo del Señor no es un celo enfermizo, el celo del Señor es un celo de amor, de protección, de cuidado. Es diferente al nuestro. Por eso entonces nos deja los mandamientos, porque el Señor lo que quiere es evitarnos a nosotros mayores problemas, males más grandes. Y esto obviamente, ya lo dije, lo hace por amor, por protección y cuidado. Así de que el Señor en todo nos está llamando a que busquemos siempre su cuidado, su presencia, la aplicación de sus mandatos a nuestra propia vida, y con ello entonces estaríamos asimismo mostrando al Señor nuestro deseo y nuestra voluntad de honrarle. Jóvenes y niños, ruego al Señor les encamine a la verdadera sabiduría, donde ustedes pueden ver claramente a quién deben honrar y qué no deben hacer. Dios les guarde de entregar su corazón a la idolatría y a cosas que Dios aborrece. Padres de familia, el Señor les guíe en la enseñanza de sus hijos. También les provea de verdadero temor y de la autoridad suficiente para transmitir los mandamientos y la voluntad de Dios a sus descendientes. Para poder dar un consejo, primero necesitamos conocer la fuente para poder transmitir luego. Lo hemos dicho de otra manera: un vaso que se encuentra vacío jamás puede intentar llenar otro. Nunca nosotros podemos hablar de lo que no sabemos. Por eso el Señor nos dejó a nosotros su voluntad. ¿Para qué? Para que nosotros los adultos la aprendamos y luego asimismo podemos transmitir el mensaje que tiene Dios para aquellos. En nuestra labor, de seguro, la del Señor es salvar a nuestros hijos. Dios nos ayude y Dios nos bendiga de manera especial. Quien desea orar por estas cosas, lo escuchamos, por favor. Oremos todos. ¿Alguien lo quiere hacer aquí? Puede hacerlo. Maravilloso Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, a ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Padre bueno, Padre Celestial, te damos gracias primeramente, Señor, por habernos permitido un día más de vida y por permitirnos estar en este hermoso lugar, Señor, aprendiendo de tu palabra, siendo alimentados por ella, Señor, y fortalecidos por ella, Señor. Queremos acudir a ti por medio de tu Hijo Jesucristo, por los méritos sagrados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para pedirte muy especialmente, Señor, que nos ayudes en el entendimiento, que nos ayudes, Señor, a comprender las Escrituras, que podamos transmitir a nuestros hijos aquellas grandes verdades, Señor, que podamos enseñarles con el ejemplo también, Padre Celestial. Pedimos por aquellos jóvenes, niños de los templos, de las congregaciones, Señor, para que tú, mi Dios, aparte sus corazones, sus pensamientos, que sean guardados solamente para ti. Ayúdanos cada vez, Señor, a guiar, a direccionar a aquellos jovencitos o a aquellos niños que se encuentran alrededor de nosotros y que podamos, Señor, instruirlos en tu palabra, Padre Celestial. Ayúdanos a llevar tu evangelio a los hogares, Señor, para que en estos hogares también conozcan tu palabra y puedan edificar a sus hijos por medio de tu palabra. Te pedimos muy especialmente por la protección y el cuidado de los chicos, de los niños, de los jóvenes en esta hermosa nación, Señor. Gracias. Muchas gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Señor, gracias por esta mañana, por esta oportunidad, por permitirnos ya reflexionar, Señor, en esta pregunta número 82. Gracias porque, Señor, tú no nos dejaste sin el consejo, sin la amonestación, y nos llamas, Señor, a que nos ciñamos a tu voluntad. Ayúdanos, Padre bendito, porque
Naturalmente nosotros queremos huir a ella, Señor, pero pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que permitas que podamos, Señor, asimismo sentir dentro de nuestro ser la necesidad de vivir para ti, Señor, de apartarnos del mal. Ayúdanos, Dios mío, para que no se aniden en nuestros corazones los ídolos mudos. Señor, aquellos que hablan constantemente a nuestra conciencia, Señor, y buscan siempre que nosotros nos apartemos, Señor, de tu voluntad. También ayúdanos, Padre bendito, para que nosotros mismos no provoquemos tal engaño, Señor. Nada puede ocupar tu lugar, Dios mío. Ayúdanos a tener clara esta verdad, Señor, y permite, Padre bendito, que en todo nosotros podamos, Señor, colocar dentro de nuestros corazones la necesidad, Señor, de citar tu palabra, de buscar de ella el entendimiento, el conocimiento, la verdad, Dios mío. Perdonen nuestros pecados, Señor, si hemos incurrido, Señor, en estas cosas, pero no permita, Señor, que contaminemos el corazón de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ser de ejemplo para ellos. Padre bendito, y que te tengamos a ti en el primer lugar, que tú seas lo más importante, Señor, en nuestras vidas, y que podamos buscar constantemente, Señor, la necesidad de fortalecernos en ti para capacitarnos y caminar contigo. Bendice a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Ayúdalos a ellos también, Señor, para que puedan asimilar estas verdades, Señor. Permite, Padre, que ellos crezcan y se fortalezcan tanto en el conocimiento como en el temor de tu palabra, Señor. Que nada sea de tropiezo para ellos, Dios mío, en su acercamiento y en su comunión contigo. Ayúdales, susténtales, guárdales, Señor, pero permite sobre todas las cosas que tu nombre siga siendo exaltado y glorificado de manera especial. Muchas gracias por este tiempo y por esta oportunidad. Sea tuya la gloria y la honra, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos así rápidamente a continuar. Vamos a estar ubicados en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, porque proseguimos pues con la enseñanza que nos compete en el día de hoy. Capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Vamos a estar ahí ubicados, por favor. Y hoy obviamente nos vamos a dar a la tarea de culminar con esta parte del capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Nos acercamos a los momentos más cruciales en la vida de nuestro Señor Jesús. Lo hemos venido diciendo desde semanas atrás. Al Señor le quedaban días, al Señor le quedaban horas ya para ser entregado. Aquí podemos decir que se acerca mucho más a sus últimos instantes de vida, y la verdad es que aquí es donde empieza lo que conocemos nosotros como la pasión de Cristo. Vamos a ubicarnos ahí, capítulo 26, versos 57 hasta el 68. Ya dije, entramos en ese tiempo de pasión. Dice así las Escrituras: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban entre falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, que testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí
ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Oremos. Bendito Señor. Padre, es el tiempo, Señor, de comenzar a reflexionar en todas estas cosas. Ya no es simplemente, Señor, que injurian, Señor, lo que tú dices, que tergiversan tus palabras, que muestran resentimiento y odio contra ti. Aquí el asunto cambia y pasa a la acción. Estos hombres ya no están solamente hablando, están accionando y están maquinando, Señor, contra ti. Ahora entendemos, Señor, por qué aquel inocente fue llevado como un culpable. Y ahora entendemos por qué nosotros los culpables hemos sido hallados inocentes. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar, por darnos vida, por entregarte por nuestras culpas, por mostrar tu amor y tu bondad, Dios mío, cuando ahora, Señor, sabemos que necesitamos de tu protección y tu provisión todos los días de nuestra vida. Te pedimos que al momento de reflexionar en tu palabra, tú seas, Señor, obrando en nuestros corazones, convenciéndonos, exhortándonos, haciéndonos reflexionar de verdad. Señor, no permitas que escuchemos el Evangelio solamente de oídas. Señor, permítenos asimilarlo y aceptarlo, Señor. Que no estemos divagando en nuestros pensamientos. Que no estemos tampoco, Señor, nosotros distrayéndonos del motivo por el cual tú nos llamaste, Señor, en esta mañana y extendiste a todos nosotros tu invitación. Quita, Señor, toda distracción. Quita, Señor, todo aquello que pueda robarnos el tiempo para reflexionar en tu palabra, Señor. Ha pasado una semana donde nos hemos dedicado a muchas actividades. Ahora, Señor, tú apartaste un día para que nosotros reflexionemos solamente en ti. Ahora ayúdanos y prepáranos, Señor. Quita todo aquello, Señor, que pueda robarnos la atención, Dios mío, y permite que tu nombre hoy, una vez más, sea glorificado. Mientras reflexionamos en tu palabra, Señor, ayúdanos, Padre bendito, para que podamos también, Señor, ir entendiendo con tu Espíritu Santo, Señor, lo que tu palabra dice, lo que tu palabra transmite, Señor. Y no permitas que escuchemos pesadamente con nuestros oídos, Señor. Permite, Padre bendito, que escuchemos con el corazón y con el entendimiento. Encomendamos esta mañana y este tiempo en tus manos y damos a ti la gloria. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo y honramos y exaltamos tu santo y poderoso nombre. Sea tuya la gloria y la honra, ahora y siempre y por todos los siglos. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a estar reflexionando hoy con el título Un segundo juicio carente de evidencias. Si ustedes en alguna ocasión han escuchado un juicio injusto, créanme, ninguno de ellos se compara con el que le hicieron a nuestro Señor Jesús. Desde el principio le buscaron culpas que no tenía. Quisieron acusarlo de cosas que no hizo. Colocaron en sus labios palabras que no dijo. Y aquí entonces nos damos cuenta, a través del registro bíblico, por qué el Señor fue llevado como cordero mudo al matadero. No habló. Cuando lo acusaron simplemente hizo silencio. Y cuando habló, lo único que hizo fue corroborar lo que estos hombres estaban diciendo. El Señor Jesús se muestra para todos nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Determinó entregarse por nosotros y determinó por nosotros culparse de todo lo que nosotros mismos teníamos como culpa. Así de que aquí vemos dos juicios. Este ya es obviamente el segundo. El primero de ellos fue informal, llevado a cabo de forma preliminar y fue realizado ante Anás, quien era ex sumo sacerdote.
Este había sido depuesto por los romanos, al mismo tiempo también era suegro de Caifás, o sea, ellos estaban pasando el sumo sacerdocio de uno a otro acorde a sus propias motivaciones. Aunque había sido depuesto, todavía era respetado por los judíos. Solo en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan se informa de este primer juicio. El segundo, relatado en detalle por Marcos y por Mateo, tuvo lugar ante Caifás, el sumo sacerdote reconocido por los romanos, aceptado por los judíos, estando presentes los escribas y los ancianos, como dice el verso 57. A este cuerpo también se le llamaba el Sanedrín. Era el concilio o era el cuerpo de ancianos. El verso 57 dice: los que prendieron a Jesús, o sea, los que fueron al Getsemaní, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y también los ancianos. O sea, por lo menos, si no estaban plenos, sí estaba la mayor cantidad de estos personajes. Estaban todos dispuestos a un juicio. Estaban dispuestos a ejecutar al Señor. No era otra la motivación. Realmente tampoco estaban preparados para hacer un juicio justo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué ellos no estaban preparados para hacer un juicio justo? Simplemente la razón es porque no había evidencias. Cuando no hay evidencias jamás se puede hacer un juicio justo. Por eso nosotros cuando escuchemos algo de otra persona no podemos hacer un juicio justo. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hemos visto. Por lo tanto, cuando no tenemos evidencia, lo mejor es callar. Esto, bueno, obviamente no lo hicieron de esa forma. El relato nos cuenta que la mayoría de los discípulos habían huido y solo 2 le siguieron hasta el palacio del sumo sacerdote. Verso 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pregunta: ¿por qué Pedro le seguía? Bueno, algunas respuestas. Probablemente por su repetida vehemencia de que iría con Jesús hasta la muerte. Como había hablado, ahora se veía obligado a tener que cumplir lo que había dicho. Entonces siguió allí hasta al Señor hasta aquel patio. Verso 33 cita lo siguiente, lo decía hace un momento. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. También le seguía quizá por curiosidad. Bueno, lo que cita el texto es que él se fue, verso 58 dice que se fue siguiendo al Señor hasta el patio para saber, dice así en la final, para saber o para ver el fin. O sea, pues quería saber cómo iba a terminar todo este asunto. Pero la mayor posibilidad se encuentra en que Jesús le había anticipado que él le negaría. Versículo 34 dice: Jesús le dijo: de cierto os digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. O sea, esto también tenía que tener su fiel cumplimiento. Así es de que aunque todos se fueron, Pedro le siguió. Hay razones, obviamente estas razones ya las estaríamos citando allí. Vemos que este anuncio del Señor se cumple en el párrafo siguiente. Y en este mismo lugar donde llegó Pedro precisamente a esperar qué era lo que acontecería. Ustedes notan, del verso 69 hasta el 75 está hablando de la negación. O sea, lo que el Señor había dicho horas antes. Versos 69 al 75 se está cumpliendo que el Señor tenía razón en todo lo que había dicho en este caso. Pedro le negaría y precisamente le negó en este mismo patio a donde él se fue a seguir al Señor. ¿Cómo entró al patio? Si era prohibido para un judío común. La explicación entonces la encontramos allí en el Evangelio según San Juan. Dice en el capítulo 18, verso 15 al 16: y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote.
Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Esa fue la única manera como él pudo ingresar. Un discípulo conocido del sumo sacerdote, un discípulo del Señor, entró, luego supo que Pedro estaba afuera, salió, habló con la portera y ésta le permitió el ingreso a aquel patio. Nadie más podía entrar, obviamente era el patio de Caifás, el sumo sacerdote, y no se metía cualquiera. Y menos en caso de que éste fuera contaminado, porque el sumo sacerdote podía salir al patio y se contaminaba automáticamente, por eso no dejaban entrar casi a nadie allí. Bueno, Pedro se metió allí por la ayuda de este otro discípulo. 59 al 61 de nuestro pasaje. Vamos avanzando. Dice así, capítulo 26, 59 al 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ahora, pues ahí como termina uno se pregunta, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Alguien está afirmando algo y es digno de muerte por eso? Si alguien fuera digno de muerte por decir cosas como esas, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, pues ¿cuántos de nosotros estarían muertos en este momento? ¿Cuántas sandeces no hemos dicho nosotros? ¿Cuántas cosas dignas verdaderamente de azote nosotros no hemos dicho? La cuestión es que aquí están atacando al Señor, no por lo que el Señor dijo, sino por la mala interpretación de sus palabras, o de lo que había salido de sus labios, en este caso. Entonces aparecen estos 2 testigos diciendo, este dijo que podía derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Oh, ya entonces con eso tienen una evidencia para asesinar al Señor. No era ninguna evidencia, no era ninguna evidencia. Esta audiencia ante el Sanedrín, la Corte Suprema Judía, era el clímax de la confrontación que se había ido acumulando desde capítulos anteriores. La pregunta aquí para todos nosotros es, ¿para qué tener un juicio ante el Sanedrín si este mismo cuerpo ya desde hacía mucho tiempo había decidido matar al Señor? O sea, si ellos ya habían hecho un acuerdo de asesinarlo, ¿para qué hacen un juicio? Es la pregunta. Luego la vamos a responder. Por favor, alguien así rápidamente va al capítulo 21 del Evangelio según San Mateo y alguien va al capítulo 26 del mismo Evangelio según San Mateo. El que va al capítulo 21, por favor lee el verso 45 y 46. ¿Qué es lo que dice ahí? Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. ¿Qué era lo que querían? Echarle mano. No lo hacían. O sea, ya dentro de ellos su mentalidad era quitarlo de en medio, quitárselo de encima, asesinarle. No había otra motivación en este caso. Ahora, 26:4 muy claramente dice: y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. ¿Cómo? Y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. O sea, ellos ya habían hecho un consejo. Dicho de otra manera, ya se habían reunido y habían tomado una decisión. ¿Cuál era la decisión? Matarlo. ¿Cuándo hicieron eso? Mucho antes de este concilio, mucho antes. Ya ellos tenían una idea. Entonces la pregunta es, pues ¿para qué le hacen un juicio si ellos ya habían decidido qué iban a hacer? No tiene sentido en este caso. Juan 11:53 dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Eso es lo que dice capítulo 11 del verso 53 del Evangelio según San Juan. Mas sin embargo, el juicio debía ser oficializado con un veredicto cargado de razones suficientes para sentenciarlo y así poder justificar ante el pueblo
que todo lo que habían hecho, pues lo habían hecho a la luz del derecho y bajo la justicia de la ley. O sea, ellos tenían que justificar la muerte del Señor. No podían simplemente hacer un juicio, enviarlo a la cruz y decir lo hicimos porque sí. Tenían que tener algo claro, algo sustancial, que ellos pudieran decir esto fue lo que hicimos. Bien, hasta aquí tienen ellos lo dicho. Lo paradójico es que quien no había cometido pecado estaba siendo juzgado y sentenciado por hombres pecadores, quienes solo deseaban mantener su estatus político, religioso y mantener el favor y la admiración del pueblo. Esto era simplemente lo que se hallaba allí. Una cantidad de perversos, pecadores y culpables, juzgando y sentenciando a un hombre totalmente inocente. La jurisprudencia judía tenía un claro conocimiento hacia lo justo. Ellos sabían muy bien porque conocían la ley. Pero varias de estas reglas por ellos mismos fueron violadas en el juicio contra nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, primero, escúchenme muy bien, se prohibía sesionar de noche para juzgar a un acusado. O sea, era prohibido que el concilio se reuniera de noche a juzgar a alguien. Ahora, menos si esta fecha principalmente coincidía con una fiesta, y era la Pascua. O sea, ellos debían de esperar hasta después de la Pascua, según ellos lo tenían contemplado en su propia jurisprudencia. No lo hicieron así. La cuestión es que ellos estaban totalmente afanados por llevar a cabo su propósito. Segundo, no podían sentenciar a un criminal a muerte y ejecutar la sentencia en el mismo día. Tenían que darle tiempo para que se defendiera. Pero aquí encontramos obviamente otra violación más de la misma ley. Lo sentenciaron y ese mismo día lo asesinaron. Así es de que aquí obviamente hay un complot total contra el Señor. Tercero, el hecho de procurar buscar testigos que distorsionaran algunas de las enseñanzas de nuestro Señor estaba en contra del espíritu de la ley. Procurar testigos falsos merecía también la pena de muerte. Hermanos, el Señor dice así: porque en boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Esto era en boca de 2 o 3 testigos. La situación aquí radica en que en el Antiguo Testamento, cuando se iba a ejecutar una sentencia, entonces se llamaba el testigo principal. Y ese testigo principal no solamente era testigo principal contra el acusado, sino que al mismo tiempo él era el que tenía que tomar primero la piedra. El testigo principal no solamente era un testigo principal, tenía que empezar a ejecutar la sentencia él mismo. ¿Por qué? Porque la ley también decía que si se culpaba a alguien inocente, entonces iba a caer todo el peso de la ley contra el que estaba condenando mal. Ese es el asunto de lo que enseña la ley y lo que enseña la misma Escritura. Así es de que estos testigos falsos, obviamente, lo que hicieron fue decir algo contrario a lo que se había dicho. Y eso también merecía la pena de muerte. Dicho de otra forma, todo este concilio merecía haber sido apedreado. Mas, sin embargo, todos estaban de acuerdo en que uno solo debía morir. En este caso, era nuestro Señor. Y cuarto, probablemente la falta más grave que el Sanedrín cometió fue la de juzgar y sentenciar a Jesús antes de llegar Él. Así que toda esta pantomima de juicio era totalmente ilegal. Ya dije, al Señor no lo están juzgando y sentenciando aquí. No. Al Señor ya lo habían juzgado y ya lo habían sentenciado anticipadamente. Ya dije, porque la intención de ellos desde el principio fue matarle. Ya ellos habían hecho un consejo que lo iban a matar. Así fue. Así es de que esto obviamente es una falta grave, porque ni siquiera le estaban dando tiempo. Uno de estos hombres que estaba allí en el Sanedrín se levantó a decir: espere, ¿es que acaso es justo condenar a alguien sin haberle escuchado?
O sea, alguien estaba razonando de una manera correcta. Estos realmente estaban haciendo todas las cosas al revés. Al fin encontraron a 2 testigos que lanzaron una acusación en relación a las palabras de nuestro Señor, y estas tenían referencia acerca del templo. Vamos a mirar un momento Juan 2:19, pueda ubicarse por allí y no vaya a perder por favor el pasaje, ni pierda el libro, porque vamos a ir a Juan en algunas otras ocasiones. Ténganlo allí, o alguien lo tiene allí por favor, para que vayan dando lectura a los diferentes versículos. Respondió Jesús y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Eso fue lo que el Señor dijo. Ahora, ¿cuál era la acusación de los testigos? Pues lo que el Señor había dicho. Este hombre dijo que derribaron el templo y en 3 días lo levantaría. Bien, pero acá hay un asunto. Estos afirmaron que Jesús había dicho que destruiría el templo. Automáticamente, cuando lo acusan, ellos están hablando de ese templo físico, de la instalación, de la construcción. Ellos automáticamente alegan con el Señor diciendo: pero si se demoraron 46 años edificándolo y usted lo va a destruir y lo va a edificar en 3 días. O sea, ellos estaban pensando solamente en lo material. En lo material. Ahí es donde radica entonces la acusación. Esto obviamente lo tomaron como un ataque directo contra el centro de la adoración judía. Para ellos el templo era su lugar más importante. Era su lugar más importante. O sea, nos destruyen el templo y se acaba el judaísmo. Así es de que antes de que alguien intente acabar con el judaísmo, nosotros vamos a destruirlo a él. Y esto lo estaban utilizando obviamente como una acusación innecesaria. Lo que en realidad Jesús dijo fue: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora el Señor está diciendo: destruyan este templo. No estaba diciendo: destruyan ese templo. Destruyan ese templo. Y no estaba diciendo que Él lo iba a destruir. Le estaba diciendo a ellos: destruyanlo. En 3 días lo levantaré. Bueno, ahí en el verso 21 de este mismo pasaje dice, versículo 21 de Juan 2. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Más él hablaba ¿de qué? El templo de su cuerpo. O sea, su cuerpo. ¿Y qué había dicho anteriormente en el versículo 19? Destruyan este templo, en 3 días lo levantaré. ¿Ustedes sí se dan cuenta de eso? Si nosotros aprendemos a leer la palabra de Dios pausadamente, la vamos a entender mejor. Al Señor lo estaban acusando porque Él había dicho que iba a destruir el templo. Jesús dijo a ellos: destruyan el templo, ¿cierto? Pero Él lo estaban acusando de que Él había dicho que Él lo iba a destruir. Es importante, obviamente. Miren lo que dice el versículo 61 de Mateo 26. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la culpabilidad que le están achacando? Léanlo ustedes, por favor. Dice este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificado. Estos testigos están diciendo a Jesús que el verso 61, que el Señor había dicho que Él iba a destruir el templo. Juan dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Por eso en el verso 21 dice: pero Él no estaba hablando del templo físico, estaba hablando de su propio cuerpo. Ahora, ¿eso pasó, sí o no? ¿Sí pasó o no? Claro, lo asesinaron y al 3er día se levantó de nuevo. Lo cierto era que los líderes religiosos estaban a punto de destruir el cuerpo de nuestro Señor, tal como Él lo había manifestado, y luego de 3 días resucitaría. Verso 62 de nuestro pasaje de lectura dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Ahora, pues ¿para qué el Señor iba a responder algo que Él no dijo? ¿Ustedes no se dan cuenta que el silencio es más elocuente que la palabra?
En este caso el Señor simplemente hizo silencio porque cuando la acusación es falsa, nosotros los seres humanos, mis queridos hermanos, tenemos la mala costumbre que cuando alguien dice algo de nosotros, así nosotros sepamos que es mentira, nos espelucamos y tiramos piedra y damos palazos. ¿Por qué tenemos que defender algo que no hemos hecho ni hemos dicho? Pero la naturaleza nuestra siempre es tratar de defender, de ir a decir yo no dije, yo no hice, yo no lo hice. ¿Por qué tengo que defenderme? El Señor, obviamente lo estaban culpando de algo que no dijo, y el Señor guardó silencio. El Salmo 37 dice que nosotros debemos guardar silencio ante el Señor. ¿Por qué? Porque Él exhibirá su justicia sobre nosotros. Es un ejemplo que nos da a nosotros el Señor. Ahora, ¿Él hubiese podido defenderse? ¿Hubiese podido hablar? Pues claro, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no lo consideró necesario. No lo consideró necesario. Jesús no quiso desgastarse tratando de defender su inocencia con sujetos que ya tenían claros sus propósitos. Es por eso que Caifás astutamente lanza una pregunta colocando a Jesús bajo juramento al colocar al Dios viviente como testigo. Es decir, una estratagema. Lo que él dice es: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo. Cuando alguien era puesto bajo juramento, automáticamente se veía obligado a dar una respuesta. Cumplir el juramento. Y hacerlo de una manera veraz. Por eso cuando, no sé si algunos de ustedes han estado en un juicio, pero a la persona que va a servir de testigo le dice: ¿jura decir la verdad? La persona dice sí, o sea, se está colocando bajo juramento de decir la verdad. Y en este caso, obviamente, el sumo sacerdote le dice: te conjuro por el Dios viviente, díganos si usted es el Cristo. Y entonces el Señor, ya dije, se vio obligado a dar una respuesta. Dice el verso 63: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, el Señor respondió a la pregunta. Y respondió verazmente a la pregunta. El Señor no se fue con ambigüedades. El Señor tampoco utilizó de salidas para tratar de que no lo encontraran o no lo hallaran culpable, porque aquel que es culpado por decir la verdad, pues está en una bendición bajo el Señor. Miren lo que cita Juan Marcos. Por favor, ubiquémonos en nuestra lectura paralela. Nuestro hermano hace un momento nos leía esa lectura paralela. Marcos capítulo 14. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor aquí en Marcos? En el verso 62, capítulo 14. ¿Quién lo tenga? Yo lo tengo acá en mi Biblia, pero por favor quisiera que alguien lo leyera allí. Versículo 62. Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bien, el sumo sacerdote le pregunta: ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y él responde: yo soy. Así. Ya no se fue con ambigüedades. El Señor fue contundente con esta respuesta. Es importante. Allí, como cita el versículo 64. Jesús dio a conocer su realeza abiertamente al decir que era el Hijo del Hombre. Estaba afirmando que era el Mesías. Como todos los presentes allí lo escucharon, él sabía que su declaración sería motivo de confrontación, pero aún así no se atemorizó. Estaba tranquilo y estaba firme en sus propósitos. Esta no era la primera vez que el Señor hacía afirmaciones como estas. En el capítulo 4, versículos 25 y 26 del Evangelio según San Juan,
está hablando allí con la mujer samaritana. Esta mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas, y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, el Señor le dice a la mujer samaritana, yo soy la promesa, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y se lo dijo abiertamente, esto lo dijo allí en Samaria. Allí en Juan, en el capítulo 10, verso 30, cita lo siguiente, voy a ubicarme muy rápidamente. Juan 10, verso 30, dice lo siguiente, yo y el Padre, uno somos. Está diciendo allí muy certeramente. Verso 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, ellos entendieron muy bien eso. Les dijo así que Él es Dios. Y esto entonces lo vieron ellos como una afrenta. Capítulo 14 del mismo Evangelio según San Juan, pero en el verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Otra afirmación más, lo que el Señor estaba diciendo. Ahora llegó el momento entonces de reafirmarlo ante estas autoridades religiosas, así como cita allí en el versículo 34. El Señor respondió, es así como tú lo dices, exactamente así es. O simplemente como aparece allí en Mateo, precisamente en el verso 34, el Señor le dice, tú lo has dicho. O sea, preciso lo que este hombre había afirmado. No hay más nada que hacer aquí. Todo esto, obviamente, el Señor lo cita allí, el resto de lo que el Señor está respondiendo allí. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Palabras que el Señor también ya había citado en alguna otra ocasión, allí en el capítulo 16, 27 de Mateo, capítulo 24, 30 de Mateo. Ustedes lo leerán allí en sus casas. Todo esto profetizado por Daniel en el capítulo 7, verso 13 y 14, cita lo siguiente. Miraba yo en la visión de noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Escuchen esto. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que nunca será destruido. El Señor toma todas estas palabras y las aplica a sí mismo. Esto obviamente haciéndole una correlación con el Salmo 110. El Salmo 110 en el verso 1 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Automáticamente ellos comprendieron muy bien estas siguientes palabras del Señor. ¿Qué fue lo que pasó allí entonces? Es como si Jesús le estuviese diciendo, el tiempo viene cuando tú y yo cambiaremos lugares. Yo seré el juez y tú serás el acusado. Lo que automáticamente el sumo sacerdote respondió. ¿Cómo respondió? ¿Con palabras? No, no respondió con palabras. Se puso en pie delante de todos y se tomó las vestiduras y se las rasgó. ¿Qué estaba demostrando este hombre con esto? Que estaba totalmente ofendido por las palabras del Señor. Pero la ofensa no fue por lo que el Señor había dicho, la ofensa fue porque automáticamente lo habían puesto a él bajo acusación también. El hombre se levanta, rasga sus vestiduras, dice el verso 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Bueno, la vez pasada que hablábamos de este tema, pues simplemente enfatizábamos que este tipo había hecho todo un espectáculo digno de un Oscar, si él viviera en nuestro tiempo. Había hecho un show total allí. Se levantó, rasgó sus vestiduras y todos entonces con intenciones también de rasgársela por lo que el Señor había dicho.
Es lamentable. Pero hay que aclarar algo. Benjamin Warfield dice que este es el título más alto que tuvo el Señor, título usado por los profetas, pero como epíteto mostró su deidad. Es el único que se sienta a la diestra del poder de Dios. Es el único. O sea, no es solamente el hecho de que es el Hijo del Hombre, al mismo tiempo es el Hijo de Dios. Y ellos lo entendieron muy bien. Ellos lo entendieron muy bien. Ahora, dice por allí el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús o Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es una aplicación correcta a esta situación. Mira algo importante. Lo que sucede en este versículo 65, ¿ustedes saben qué dice el versículo 65 de Mateo 26? ¿Qué dice? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Bien. ¿Saben que esta situación es una violación también de la ley? Ya habíamos hablado de que ellos violaron varios estatutos que ellos mismos aplicaban. No se podía condenar a nadie de noche, no se podía reunir el concilio de noche, no podían hacer a alguien culpable sin haberle hecho un juicio justo y todas otras situaciones que pasaron allí. Esta se añade aún más. Resulta que el sumo sacerdote tan pronto, Caifás, tan pronto escucha las palabras del Señor, se coloca en pie y se rasga sus vestiduras. Y como esto es una violación de la ley mosaica, de hecho por el teatro de Caifás y por el deseo de asesinar al Señor, ni siquiera los demás vieron este hecho. O sea, todas las cosas transcurrieron de tal forma que ellos no se dieron cuenta, no pudieron captar. Ahora, vamos a ir un momentico hasta Levítico en el capítulo 21. Levítico en el capítulo 21. Con esto simplemente les quiero decir algo. Hermanos, cuando hay muchas cosas alrededor, cuando las masas se unen para hacer cosas, es fácil que la persona termine también haciendo lo mismo sin darse cuenta. La vez pasada decíamos que al que no le gusta el fútbol se va para un estadio y termina cantando porque hicieron un gol, pero él no sabe cuál, si el equipo es de ahí, del local o el visitante. El caso es que grita porque todos gritan. Y así sucesivamente. Entonces, estos, debido a la premura de lo que estaba sucediendo, era la madrugada, estaban somnolientos, estaban tratando de llevar a cabo lo que ya habían planeado. Ese era el momento dado y era el momento más propicio para ellos. Nadie se estaba dando cuenta y ellos podían hacer un juicio a la manera de ellos. Entonces no podían dejar pasar, de tal forma que allí sucedieron cosas que ellos mismos no evidenciaron. Ahora, en Levítico 21, en el verso 10 dice lo siguiente. Leamos todos quienes estén allí. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni ¿qué? Ni rasgará sus vestidos. ¿Cuál era la prohibición del sacerdote? Rasgar sus vestidos. No lo podía hacer. ¿Por qué? Porque el sacerdote no podía mostrar su vergüenza, no podía mostrar su desnudez. Mas sin embargo allí lo vemos haciendo algo que iba en contra de la misma ley. ¿A alguien le importó? No, porque todos ellos estaban enfocados solamente en un solo propósito, aunque todos ellos estuvieran violando la ley. Ese es el asunto. Por eso nosotros en temas de juicio tenemos que razonar conforme al razonamiento de Dios y no conforme a nuestro propio razonamiento o al razonamiento de las masas. Hay que tener cuidado. Cuando muchas personas afirman algo, no por eso quiere decir que sea verdad. Hay que tener cuidado con eso porque el único que tiene la verdad es Dios. Esto es importante, obviamente, porque estos están allí dedicados solamente a un solo propósito.
Los líderes religiosos ni se detuvieron a pensar que las palabras de Jesús pudieran ser ciertas. Habían decidido oponerse al Señor y al hacerlo sellaron su suerte y también la de ellos, dictaminando cuál era el siguiente paso, de tal forma que llegaron al punto de decir: crucifícanlo, su sangre sea sobre nosotros y sea sobre nuestros hijos. Esta fue otra de las cosas que ellos ni siquiera pensaron en lo que estaban expresando sus propias palabras. Verso 66 dice: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. O sea, este hombre se para haciendo un teatro terrible, se rasga los vestidos, dice es culpable, y todos al mismo tiempo gritan: es culpable. Y ahí la situación. Así que para Jesús ya estaba la sentencia de muerte totalmente declarada, la cual se definiría en el tribunal civil en manos de Poncio Pilato. Después de esta sentencia siguió la crueldad, la burla, el sadismo para producir dolor en nuestro Señor. 67 dice: le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, le abofeteaban. ¿Por qué tenían que hacer eso? Estaban enardecidos. Les parecía muy grave lo que el Señor había dicho. No meditaron que ellos estaban quebrantando la ley. No analizaron las cosas. Pero automáticamente cuando este sumo sacerdote dice: es un blasfemo, ¿para qué más testigos? Entonces automáticamente los demás dijeron: es reo de muerte. Y comenzaron a golpear, a aplicar su propia justicia. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos escuchado que culpan a alguien, no nos hemos parado también con deseos de golpear? ¿Cuántas veces hemos golpeado con nuestras propias palabras a alguien sin tener siquiera evidencia de lo que están diciendo? ¿Cuántas veces hacemos a alguien culpable y lo mandamos a la muerte sin siquiera saber si es verdad lo que escuchamos? Es necesario precisamente que la palabra del Señor no solamente sea un libro de lectura por donde nosotros pasamos a las carreras, sino que sea un libro de meditación. Ustedes saben qué es lo diferente de esto, ¿no? Es muy diferente leer un libro a meditar en un libro. Es diferente leer la Biblia, porque a veces nosotros desde los mismos púlpitos le estamos diciendo a los creyentes: lean la Biblia, lean la Biblia. Pero es que eso no es suficiente, o sea, no es solamente leerla, tenemos que reflexionar en ella. Por eso hay muchas personas que conocen textos bíblicos y no saben la Biblia, no la conocen. Y eso es un gravísimo problema. Aquí estos simplemente están tomando una decisión porque otro así lo quiso hacer. Marcos dice que sus ojos estaban vendados mientras le golpeaban, tal como lo profetizó Isaías. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mis queridos hermanos, voy a ir un poco más allá. Estos hombres estaban golpeando el rostro del Señor. Lo golpeaban con un palo, lo golpeaban con sus cachetadas, con sus manos. Escupían su rostro. Y nosotros quizás pudiéramos rasgarnos las vestiduras. ¿Por qué le hacen eso al Señor? ¿Cuántas veces con nuestros propios pecados nosotros no hemos golpeado al Señor? ¿No es que todo esto el Señor lo está pasando es por nosotros? ¿Cuántas veces con nuestras malas acciones nosotros no hemos decidido escupir al Señor, sabiendo que Él nos está viendo? Y es importante, ya repito una vez más, entender que este momento no es un momento por el cual el Señor fue llevado por alguna casualidad. No fue ninguna casualidad, fue un propósito.
Pero el propósito es que entendamos que quienes están aplicando el juicio no es solamente ellos, es que nosotros estamos siendo enjuiciadores al mismo tiempo a causa de nuestros pecados. El Señor nos llama precisamente a encomendar nuestros corazones en sus manos. Ellos entonces, seguidos por la crueldad, aplicaron todo el dolor posible en nuestro Señor. Mientras estaba vendado, no podía ver quién le golpeaba. Mas sin embargo, estos burlonamente le decían: ¿quién te golpeó? Profetízanos. ¿Quién te golpeó? Allí en el 68 termina diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? Como si esto fuera un juego de niños. Golpear y después preguntar. Esto reafirmó más la razón por la que venía el Señor a este mundo, y fue a dar cumplimiento de todo lo predicho. No se defendió, no pidió clemencia, no defendió su justa causa, simplemente permitió ser acusado falsamente y golpeado injustamente, tomando nuestro lugar y así darnos el regalo de la salvación eterna. Los últimos momentos en la vida de nuestro Señor inicia su pasión allí en el Getsemaní. De ahí el Señor fue arrastrado violentamente. Fue llevado a la presencia de Anás, quien era el anterior sacerdote, sumo sacerdote, y luego fue llevado con violencia allí al patio de Caifás. Y luego, después de que lo acusan injustamente y falsamente, entonces vuelven y lo golpean cruelmente. Después es llevado allí al palacio de Herodes y luego entonces es llevado donde Poncio Pilato. El Señor lo llevaban de aquí para allá. Donde no se burlaban de él, lo golpeaban, lo maltrataban, lo injuriaban, hasta el mismo momento en que fue atado y fue llevado a los azotes. Son los momentos más difíciles en la vida de nuestro Señor. ¿Y por qué? Por usted y por mí. No fue algo sencillo. ¿Acaso era necesario que el Señor padeciera todo esto? Para Él no era necesario. Para el Señor no era necesario, por su inocencia. Pero para nosotros sí era necesario, por nuestra culpabilidad. Nos queda oír las declaraciones del Señor y aceptar su verdad. No queda otro camino. O aceptamos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, o nosotros seguimos siendo nuestros propios señores. No hay otra moneda, no hay otra cara. O aceptamos al Señor o no lo aceptamos. Un escritor en una ocasión dijo: o aceptamos realmente lo que el Señor dice, todo lo que hizo, o simplemente lo negamos. No hay otra opción. Y es importante entonces aquí darnos cuenta de por qué el Señor se culpó por todos nosotros. Busquemos su presencia ahora que hay tiempo. Disfrutemos de su palabra ahora que tenemos la libertad de hacerlo. Entreguemos al Señor nuestra vida ahora que la tenemos. Amada iglesia, nunca coloquemos al Señor en el lugar de los acusadores. Nunca nos coloquemos nosotros en este mismo lugar. Más debemos nosotros colocarnos en el lugar de aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Dios sea glorificado por todos nosotros y el Señor siga siendo glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Para finalizar, queridos hermanos,
El juicio que se llevó a cabo a nuestro Señor, como dijimos desde el principio, fue un juicio totalmente injusto. Al Señor lo culparon de algo que no dijo, tergiversaron sus palabras y terminaron utilizando esto como argumento, como una evidencia para la acusación contra él. Ahora, ¿qué tal? Nosotros estando en un juicio y siendo nosotros los que estamos en el banquillo de los acusados. ¿Podemos acaso algún día nosotros alegar nuestra inocencia? ¿Podemos nosotros acaso buscar alguna justificación para nuestras acciones? ¿Podemos acaso nosotros maquillar nuestros hechos con cualquier cosa? La respuesta es no. Ante el Señor siempre somos culpables. Y Él lo sabe. Si Cristo no hubiese venido a intervenir en la historia, nosotros no tuviéramos esperanza. Uno de los catecismos dice que nosotros con nuestras acciones o con nuestras buenas obras jamás podemos minimizar la carga de nuestros pecados. Por el contrario, todos los días la acrecentamos más. Somos deudores. Y como somos deudores con esa misma intensidad, debemos buscar honrar al Señor con más aprecio. No queda de otra. No queda de otra. Los días son cortos, al mismo tiempo son malos. Pero la gracia del Señor siempre se ha mostrado para con todos nosotros. Aprovechemos, disfrutemos y busquemos. A tiempo y no fuera de tiempo. Oremos. Bendito Señor, gracias. Hoy estamos delante de ti, Señor. Reconociendo que estamos, Señor, sirviendo como jueces en esta causa. Porque son nuestros pecados, Señor, los que tú llevaste. Fue nuestra culpabilidad con la que tú cargaste, Señor. Es por nuestras faltas que tú estás allí. Señor, te acusaron de algo que no hiciste, Señor. Mas, sin embargo, no te defendiste. Gracias. Llevaste a cabo la redención y en este momento comienzas a beber la copa amarga. Señor, gracias, porque al mismo tiempo nos regalas de tu misericordia, de tu bondad. Pudiéramos nosotros estar allí, siendo los acusados, pero tú, Señor, nos diste libertad, tomando, Señor, nuestros pecados sobre ti mismo, para estar en aquel lugar, Señor, el justo siendo acusado por los injustos. El que guardó la ley completamente está siendo acusado por aquellos que la violaron. Señor, nos encomendamos en tus manos. Queremos servirte, Señor, queremos colocarte a ti en el primer lugar. No permitas, Padre bendito, que tomemos tu palabra, Señor, y la archivemos. Ayúdanos, Señor, a echar mano de ella, Señor, a echar mano de la vida eterna. Dios mío, no permitas que negociemos nuestra búsqueda, Señor. Apártanos de aquellas cosas que nos causan daño. Ayúdanos, Padre bendito, a que todos los días nosotros podamos insistir en nuestra santificación. Y esa la encontramos, Señor, en la lectura y el estudio juicioso de tu palabra. Es allí donde podemos encontrar, Señor, la realidad de cuántas veces hemos violentado tu voluntad, Señor. Cuántas veces hemos sido transgresores. Pero cuántas veces nos has recordado tu amor y tu misericordia, Señor. Ahora, Padre bendito, te damos las gracias. Y te pedimos, Señor, que siga siendo propicio a cada uno de nosotros. Somos débiles, Señor, estamos necesitados de ti. Fortalécenos, Señor. Auxílianos, Señor, en medio del caos, Señor, en medio de las tentaciones de este mundo. Y permite que podamos insistir constantemente, Señor, en la búsqueda de tu palabra y en nuestra santificación. Permítenos colocarte a ti en el primer lugar, Señor.
Que tú seas nuestra motivación principal, Señor. Que nada más vaya a ocupar ese primer lugar, Dios mío. Y si en algo nosotros tengamos que afanarnos, que ese algo sea siempre acudir a tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra, Señor, que ha sido predicada. Gracias, Señor, por la disposición, Dios mío, en nuestros corazones y por permitirnos ahora encomendar nuestro tiempo en tus manos benditas. Sea tuya la gloria y la honra, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, vamos a proseguir. Voy a ubicarme por allí en Éxodo, en el Antiguo Testamento.